Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos que en esta noche nos acompañan en nuestro tiempo de culto, de adoración al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos brinda para poder acercarnos ante su presencia y alabar su nombre. Dios ha sido bueno en esta semana y este tiempo, hágalo un tiempo de acción de gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida. Dice Romanos 5:1, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutemos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Nuestra iglesia, la iglesia protestante en este mes celebra la Reforma y ese es uno de los pasajes bases para esta reforma. Es uno de los pasajes que Dios a través de su Santo Espíritu utilizó para iluminar a este hombre sabio para iniciar la reforma protestante. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por ellos y cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios. Oremos. Padre, que estás en tu trono de gracia, te damos honra y gloria, oh Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso con nosotros, Padre, porque nos has guardado y has cuidado de nosotros, oh Dios. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo, Señor, a través de esta transmisión y que tu gracia, Señor, no sea parte de cada uno de nosotros. Bendice este tiempo y que todo lo que hagamos sea para honrarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de adoración y alabanza al Señor que estará a cargo de nuestra hermana Marielos Vega. Ella nos va a dirigir en el tiempo de alabanza, así es que ahí donde usted está, levante su voz, alce sus manos y diga gloria a Dios a través de... Que el Señor bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a adorar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, nos tendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tu
mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú velas por mí. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás al cuidado de todos nosotros, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida, Señor, y de todo nuestro alrededor, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por vivir en nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que nos guarda, el que nos llena de paz, de gozo y de esperanza. Vamos a continuar con la lectura bíblica en 2 de Timoteo 2, del verso 14 al 26. Nuestro hermano Rafael Arguedas nos lee la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2, del 14 al 26. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar lectura esta noche a la palabra del Señor. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si algunos se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor por su palabra.
Prepare ahora su corazón, su mente, su espíritu para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Y vamos a meditar en esta noche en el tema discerniendo entre la verdad y el error. Así que el hermano pastor Carlos Zamorán nos tiene la meditación, el mensaje del Señor para esta noche. Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios siga bendiciéndoles a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo, por darnos una nueva oportunidad para reunirnos y transmitir también este tiempo de adoración y de meditación en la palabra del Señor. Como decía mi esposa, hoy vamos a meditar en el tema discerniendo entre la verdad y el error. Y a la luz de estos versículos del capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo. Y esta carta, según los eruditos bíblicos, fue escrita entre el año 66 y el año 67, escrita desde la cárcel en Roma por parte del apóstol Pablo. Timoteo era hijo de un judío y una persona no judía. Y Timoteo se convirtió en un discípulo fiel del apóstol Pablo. Nosotros podemos encontrar su conversión allá en el libro de los Hechos a partir del capítulo 16 y cómo Timoteo se convierte en ese colaborador en el ministerio para el apóstol Pablo, algo muy importante. Y en esta ocasión, cuando el apóstol le escribe a Timoteo, Timoteo está pastoreando y está dirigiendo el ministerio en la iglesia de Efeso, según, como les decía, los eruditos bíblicos, los historiadores bíblicos. Y la ocasión de esta carta principalmente es para orientar y aconsejar a Timoteo sobre algunas doctrinas heréticas que se estaban levantando y estaban infiltrándose en la iglesia. Y parece ser que una filosofía teológica se había infiltrado en la iglesia de Efeso. Y Timoteo tendría que hacer frente a esto, ¿verdad? Y a las personas que estaban creyendo a estas creencias heréticas. Y para nosotros es considerado pertinente que meditemos en esto. Como decía también María Lidia, este mes de octubre la Iglesia Evangélica alrededor del mundo recuerda aquel hecho histórico donde Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y este mes, por eso, en homenaje a o recordando más bien ese hecho, pues la Iglesia conmemora un año más, ¿verdad?, de la Reforma Protestante. Y como todos sabemos, ¿verdad?, es importante estar claros de cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hoy en día, hermanos, y hoy en día necesitamos estar bien cimentados en la palabra de Dios, en la fe cristiana, porque hoy más que nunca creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto. Hoy más que nunca se han levantado tantas voces que dicen tener la verdad, y hoy ha surgido un nuevo concepto acerca de la verdad, y es que se dice que hoy se dice que no hay verdades absolutas, y han llegado a la conclusión de que no hay absolutos, entonces todo es relativo. Algunos señalan que en todo hay verdad, que todos tienen algo de razón, ya que todos tienen derecho a opinar y a exponer su punto de vista. Pero también ha surgido un nuevo concepto de esto dentro de la psicología social, y que ha venido desarrollando un estudio
en el área de la construcción social de la realidad. Y esta área de los constructores sociales son un producto de la cultura que genera cada sociedad, según este estudio. Y aquí, según lo que han estudiado estos psicólogos, dicen que para dar significado, es para dar significado a los fenómenos que construimos en base a nuestras creencias y que van formando el entorno de nuestra sociedad. Esta teoría formula que la realidad es subjetiva, producto de la construcción social de un individuo en medio de una cultura o de una creencia. En otras palabras, para comprenderlo un poco mejor esto de la construcción de la realidad social, esta teoría propone que algo es verdad en determinado lugar, porque así lo han creído siempre, o porque así les enseñaron y porque así fueron influenciados, dando a entender que no hay verdades absolutas ni verdades que sean realmente verdad, excepto para aquellos que así fueron enseñados por su sociedad o la sociedad donde se criaron, desarrollaron y vivieron, influenciados por la cultura, la religión, etc. Esta corriente de pensamiento está influenciando a las nuevas generaciones, de tal manera que la gran mayoría de los nativos de la tecnología, para ellos nada es verdad. Todo es relativo, todo es cuestionable. Y por eso he considerado pertinente para nosotros poder tener un fundamento y una claridad sobre cómo poder argumentar la fe y la verdad. Y en este pasaje pude encontrar una situación donde el apóstol le aconseja a Timoteo la mejor estrategia para refutar la fe y diferenciarla del error de aquellos que quieren desacreditarla. Jesús, en el capítulo 7, si usted se va al capítulo 7 de Mateo, a partir del versículo 15, usted ahí va a encontrar que Jesús, antes de hablar o para advertir más bien sobre el cuidado que debemos de tener con los falsos profetas, dice que estos serán conocidos por sus frutos. Y los versículos 17 y 18 de ese capítulo 7, ahí el Señor dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice ahí el Señor en el verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, dar frutos buenos. Y dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Es interesante porque también más adelante el Señor, a partir del verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con relación a esto, porque hoy hay muchos grupos que llaman a Dios Señor y a Jesucristo Señor. Pero esto no quiere decir que porque lo llamen Señor, también debemos de aceptarlos. Y además de eso, o aceptarlo como verdad. Y además de eso, hermanos, ha surgido otra corriente de que no importa dónde vayas, ¿verdad? Si creen en Dios y usan la Biblia, está bien. Entonces hay que creer. Y en todas partes está Dios. ¿Han oído eso? Y es cierto, en todas partes está Dios. Pero al decirlo de esa manera, lo que están queriendo refutar es que en todas partes donde se reúne un grupo para adorar a Dios, entonces ahí está la verdad. Y no siempre es así, ¿verdad? Lamentablemente, la Biblia se presta o se ha prestado para que hombres que no han, o personas que no han tenido ningún llamado, ninguna revelación de la verdad, la usen para tergiversar la verdad. Y es ahí donde nosotros debemos de
saber discernir dónde está la verdad. Y de eso es lo que trata aquí el apóstol. El apóstol Pablo no está dándole aquí una guía de cómo defender la verdad, sino cómo argumentarla y refutarla, ¿verdad? Entonces de eso se trata el tema, discerniendo entre la verdad y el error. ¿Y cómo podemos discernir entre una persona que dice tener la verdad entre una que está en el error? Ok, entonces veamos qué es lo primero que el apóstol dice. Ahí tenga su Biblia abierta en el capítulo 2, versículo 14 al 24, al 26, perdón, de Segunda de Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que fue escrita desde la cárcel de Roma. Algunos señalan de que fue escrita en los últimos días de vida del apóstol Pablo y que esta fue una de sus últimas cartas escritas. Entonces hay que prestar un poco de atención a lo que el apóstol dice. Y lo primero que recomienda en el verso 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El primer consejo que el apóstol dice es que alguien que tiene la verdad no contiende sobre palabras. Recuérdale, dice, que no contiendan sobre palabras, o sea, no discuten. La palabra contender, si usted busca los sinónimos, va a encontrar que los sinónimos son pelear, batallar, combatir, lidiar, reñir. Entonces, en otras palabras, uno que tiene la fe cristiana, la fe no se presta para eso. La fe no es para eso. El cristianismo, ¿por qué? Porque el cristianismo, la fe cristiana, es más que palabras. Consiste en más que palabras. Entonces, ahí el apóstol le dice que las palabras pueden producir contiendas. Y vea, hay personas que hablan bonito, ¿verdad? Yo he escuchado y la gente se fascina cuando oyen a un motivador o cuando alguien domina un tema muy bien, ¿verdad? Entonces, y es muy interesante que las palabras pueden producir fascinación y esa fascinación puede influenciar de tal manera que puedan conducir a un error. Y eso se convierte en un peligro. Se pueden convertir también las palabras en un sustituto de las obras y del testimonio. Hay personas que tienen más interés en hablar que en actuar. Y la fe tiene que ver más con actuar y proceder que con hablar. Y yo les decía la otra vez que Francisco de Asís decía: vayan y evangelicen y cuando puedan hablen, dando a entender que el evangelismo consiste más en hechos que en palabras, ¿verdad? Entonces, en acciones que en palabras. Entonces, el apóstol dice aquí a Timoteo: recuérdales. O sea, cuando dice recuérdales, está haciendo un énfasis sobre algo que él ya les había enseñado. Y si las palabras, hermano, resolvieran los problemas del mundo, entonces yo creo que ya no tuviéramos ningún problema. Pero las palabras no pueden sustituir las obras. Los políticos son un ejemplo de esto, ¿verdad? Porque los políticos en sus campañas políticas se llenan de palabras, ¿verdad? Para prometer al pueblo tantas cosas y convencerlo así para que voten por ellos. Y las palabras no resuelven las cosas, son las acciones. Y Jesús en una ocasión, en Juan capítulo 7, le voy a invitar que se vaya ahí al Evangelio de Juan capítulo 7, el versículo 17 y el 18. Y vea lo que dice ahí el Señor. Juan capítulo 7, 17 al 18. Y dice así: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vea que aquí el Señor dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios
conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, lo va a comprobar por los hechos que ven. Y que yo no hablo por mi propia cuenta. Dice que el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Muchas veces, hablando se entiende la gente, se dice, pero también muchas veces hablando es cuando más se discute. Es más, dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice. Entonces, tengamos presente ese consejo. Y el hablar más de la cuenta y el discutir en exceso tiene efectos peligrosos. Uno de ellos es que puede que den la impresión de que el cristianismo no es nada más que una colección de temas de discusión y de problemas en busca de una solución. O sea, puede convertirse el cristianismo en un postulado teórico nada más, cuando lo reducimos a palabras. Puede convertirse nada más en un discurso. Y el cristianismo no es un discurso, no es una prédica. La fe no consiste solo en eso, ¿verdad? Entonces, recordemos que la fe sin obras, dice la Escritura, es muerta. Entonces, no reduzcamos el cristianismo y la fe cristiana en un discurso nada más, o en la colección de temas de discusión que haga creer a la gente que solo son teorías para resolver problemas. No. Yo les comentaba la otra vez del testimonio de un hombre que enseñaba filosofía, un maestro de filosofía en la universidad, al cual se decía de que su esposa, que era alcohólica, nunca cambiaría, porque varias veces había intentado cambiar, y dice que cada vez que llegaba un predicador al pueblo donde ellos vivían, la mujer se convertía, pero a los 3 días estaba otra vez en lo mismo. Y un día, esa anécdota la cuenta Billy Graham en uno de sus libros, y dice que un día esta mujer aceptó al Señor y pasaron 6 meses, ¿sabe? Y la mujer se mantuvo firme, y esta vez la mujer sí cambió, y aquella mujer se volvió en una mujer diferente. Entonces el marido, convencido del testimonio de su esposa, se fue a la iglesia donde ella se congregaba y le dijo al pastor, pastor, yo quiero conocer al Dios que cambió a mi esposa. Entonces los discursos, hermanos, pueden ser bonitos, pero sabe, el testimonio es más veraz. Entonces el apóstol recomienda primero, aquí el primer consejo es no contender sobre palabras. Recuérdales que no contiendan sobre palabras. La fe es más que palabras, es más que un discurso. El cristianismo es más que un discurso. Bonito, entusiasmado y apasionado, es más que eso. En segundo lugar, y voy a correr porque, hermanos, son 5 puntos. Entonces no quiero que me agarre el tiempo. Y el segundo es que alguien que vive la verdad del evangelio conoce bien la palabra, conoce bien el fundamento de su fe. Vea que aquí el apóstol le dice en el verso 15, lea el verso 15 de ese capítulo 2 de segunda de Timoteo, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El cristiano debe estudiar bien la palabra, debe conocer bien la palabra, y no solo conocerla, sino también saber usarla correctamente. Hermanos, qué feo llenarse de versículos bíblicos la boca y que nuestros hechos digan lo contrario de lo que los versículos dicen, ¿verdad? Entonces, y muchos cristianos hablan mucho de amor, de misericordia, de perdón, pero ellos no lo practican. Entonces, el cristiano debe de primero estar consciente que su mensaje
debe abarcar exclusivamente la palabra de verdad, testificarla, seguirla, guardarla y hasta sufrir por ella si es necesario, hasta sufrir con ella. Vea que el apóstol ahí en el versículo 3 de ese capítulo 2 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice ahí el apóstol a Timoteo. Entonces, el cristiano debe estar dispuesto hasta sufrir por causa de la palabra. Vea cuántos de los siervos de Dios del primer siglo dieron su vida sin decir absolutamente nada. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que en ningún momento, ¿verdad?, condenó a aquellos que lo estaban apedreando y más bien pidió misericordia para ellos. Entonces, el cristiano debe conocer bien. El conocimiento de la palabra se va a notar por su conducta, por su manera de tratar a los demás, por su disposición de servir a Dios y por la forma en cómo administra su vida. Entonces, esos son los argumentos de que una persona conoce bien la palabra, conoce bien las demandas de la fe, lo que Dios pide de ella, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros saquemos a luz todo ese conocimiento de memoria, pero sin vivirlo. El uso correcto de la palabra de verdad, según el apóstol Pablo, es estudiarla, apropiarse de ella personalmente, hacerla carne en su vida y predicarla con amor, con pasión, predicar la sana doctrina, ¿verdad?, con amor y con sinceridad. También otra cosa que debemos de tener en cuenta, que debemos de ser diligentes en usar bien la palabra. Aquí, hermanos, el apóstol usa un término griego que está aquí en esta palabra cuando habla, cuando le dice aquí que usa bien la palabra de verdad. Esa última expresión es como dando a entender que corta derecho. Eso quiere decir el término. O sea, que traza bien derecho lo que dice, ¿verdad? Sin confundir, sin adulterar y sin alterar, ¿verdad?, lo que está diciendo la palabra. Entonces, uno que conoce la palabra debe compartir la palabra con lo que dice la palabra, no más allá de eso, explicando correctamente las demandas del evangelio. También debe de hacer carne esa palabra, o sea, vivirla, ponerla por obra, como dice la misma palabra, obedeciendo y siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y también caminar a la luz de esa palabra. Recordemos que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El siervo de Dios, hermanos, debe conocer la palabra, pero no solo el siervo de Dios, también todos los cristianos debemos de conocer toda la palabra. Todo creyente que quiere servir al Señor debe conocer bien la palabra para argumentar y responder a quienes se lo pidan. Váyase ahí a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, y vea que eso es algo que se demanda para todos nosotros los creyentes, no solo para el pastor, no solo para el maestro de escuela dominical, no solo para el líder de la iglesia, es para todos los creyentes. Y vea que el apóstol Pedro ahí dice, Primera de Pedro 3, 15 y 16, más bien honren en su corazón a Cristo. Así, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que haya en ustedes. Vea, para que podamos responder, dice, a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero, dice el verso 16, háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias.
Entonces, el creyente debe conocer bien la palabra del Señor, ponerla por obra, ¿para qué? Para que aquellas falsas acusaciones que hagan contra nosotros, pues no tengan validez en el momento que se haga. Entonces, hermanos, somos llamados a conocer bien la palabra. Uno que anda en la sana doctrina es uno que conoce bien la palabra y que la pone por obra. Tercero, no dar lugar a discusiones sobre doctrinas que profanan la palabra de Dios. No dar lugar a discusiones de doctrinas, con doctrinas que profanan la palabra de Dios. Vea lo que dice el verso 16, dice, evita las profanas y vanas palabrerías. Y vea que dice ahí, dice, que porque conducen más y más a la impiedad y su palabra carcomerá. Fíjense que en otras versiones dice, porque esto es un cáncer, dice, un cáncer que destruye. O sea que las discusiones, hermanos, no deben de ser parte de nuestras conversaciones con otras personas que creen diferente a nosotros. Las discusiones no conducen a nada bueno, dice el apóstol, no llevan a nada bueno. Y es que por lo general, cuando uno se pone a discutir, si usted se pone a discutir con un testigo de Jehová, con un mormón, o con otra corriente, ¿verdad? Ya sea alguien que no cree en Dios y todo esto, al final va a terminar, hermano, en una ruptura de esa relación y de esa amistad. Y la fe no es para eso. El apóstol dice que las contiendas o palabrerías ahogarán las fuerzas vitales de la iglesia. O sea, más bien van a cerrarle puertas a la iglesia. Pablo dice que el efecto es que carcomerá como gangrena, dice. Y eso es un problema en la sangre. Es algo que envenena la sangre y en consecuencia pues va a traer daño a todo el cuerpo. Con esta analogía de la gangrena, Pablo condena a los autonombrados maestros de la iglesia en Efeso, cuyas tácticas, según lo que dice acá, y algunos comentaristas lo señalan, promovían controversia, amargura y división entre la membresía. Y dice allí el verso 18 que estos se desviaron de la fe. Vea que ahí menciona a dos personajes, a Himeneo y a Fileto. Y dice, estos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de muchos. No hay ningún provecho en esto, dice el apóstol. No hay ningún provecho. Más bien, el apóstol aconseja en el verso 20 y 21, en el 19 primeramente dice, pero el fundamento de Dios está puesto, está firme, dice. Conoce, el primero dice que conoce el Señor a los que son suyos. Recuerda lo que citaba de Mateo 7, cuando el Señor dice que el árbol por su fruto se conoce. Entonces dice ahí, el apóstol argumenta, dice, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, no tenemos que ponernos a tratar de convencer a nadie. El Señor conoce a los que son suyos. Y otro argumento que dice aquí el apóstol dice, es que el que de verdad cree en Dios y ha hecho a Jesucristo como su Señor, se aparta de todo lo malo, dice. Se aparta de todo lo malo. Entonces, porque ese es el segundo argumento que usa aquí. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el que quiere agradar a Dios va a apartarse de todo aquello que sabe que está mal. Entonces, dice el apóstol, no discutan de eso, porque el árbol por su fruto se conoce. Y mejor, dice el apóstol, hace una analogía ahí de una casa grande, ve. Y en una casa grande, dice, hay utensilios, dice, de oro y de plata. Y también hay de madera y de barro. Dice. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quieren ser un instrumento de uso honroso, dice el apóstol. Entonces dice, límpiense de todas esas cosas. Vea, o sea, límpiense, o sea, apártense de todo eso.
No anden discutiendo con nadie, no anden argumentando nada, expongan la sana doctrina, porque el creyente, el cristiano verdadero, por su fruto se va a dar a conocer. Entonces, ahí el apóstol está definiendo claramente, ¿verdad?, quiénes que por el testimonio y por las obras se va a dar a conocer el creyente. El creyente es llamado a consagrarse a Dios para ser un instrumento útil para el Señor. Entonces, no debemos de dar lugar a las discusiones sobre doctrinas que profanan la palabra de Dios y que tergiversan la sana doctrina de Cristo. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Él fue el enviado del Padre para redimirnos, para traernos perdón, para traernos salvación. Y nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la comunidad de creyentes que espera el cumplimiento de aquella promesa que Él hizo, que Él va a volver. Entonces, por eso nosotros como Iglesia del Nazareno tenemos 16 artículos de fe que argumentan esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces? Conocer bien cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Y a la luz de esos fundamentos que están muy fundamentados en la palabra del Señor, entonces conocer a aquellos que son del Señor por el testimonio y la conducta que ellos tienen. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Entonces, un verdadero creyente no anda hablando mal de su hermano, ni mucho menos de su pastor, ni de sus líderes, ni de ninguna otra persona. Un verdadero creyente es una persona humilde, sujeta, una persona que hace bien a los demás, una persona es un buen esposo, es una buena esposa, es un buen hijo, es un buen trabajador, no es un deshonesto que llega tarde, que se roba las cosas del trabajo, no. Entonces, por su fruto se conoce. Entonces, ese es el testimonio de la fe cristiana. El cuarto argumento que da el apóstol es que el cristiano no da lugar al pecado. Huye de las pasiones y sigue la justicia, dice el verso 22. Vea que el consejo del apóstol dice, huye de las pasiones. Recuerden que Timoteo aún era un joven que había atendido el llamado del Señor. Jóvenes, nosotros podemos servir al Señor desde muy jóvenes. Yo sirvo al Señor desde los 15 años. Yo estoy en un ministerio en la iglesia desde los 15 años. Y ahora, después de mis 51 años, aquí sigo sirviendo al Señor, ¿verdad? Aunque algunos me dicen que parezco todavía de 15, pero no, ya tengo 51. Es al revés, ¿verdad? Solo cambia los números. 15, 51, ¿verdad? Entonces, vea qué casualidad, ¿eh? No había notado eso. Entonces, pero hermanos, los jóvenes pueden servir al Señor. Y el apóstol dice aquí que si queremos servir al Señor, entonces no debemos lugar al pecado. Huyamos de las pasiones, sigamos la justicia, desarrollemos los valores y virtudes del evangelio. ¿Cuáles son? Vea lo que dice ahí el apóstol. Dice el verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Ve? Ahí nos está haciendo un llamado a que nuestra comunión sea con aquellos que están buscando eso, ¿verdad? Que están alineándose, ¿verdad? En ese camino que el Señor trazó. Entonces, sigamos esos valores, dice el apóstol acá, los valores y virtudes del evangelio. Mantengamos esa comunión con aquellos, esa comunión firme. Eso no quiere decir que no le vamos a hablar a los demás o que no nos vamos a... No, pero está hablando que nos apoyemos en aquellos que están buscando también lo mismo que estamos buscando nosotros. Y demos un buen testimonio de Cristo. Demos un buen testimonio de Cristo. El testimonio es el argumento más contundente del evangelio. Y en quinto lugar, dice el apóstol, desarrollemos relaciones saludables. Evita las discusiones necias
e ignorantes, dice el verso 23. Del verso 23 al 26, el apóstol le sugiere a Timoteo que no discuta, que no dé lugar a eso, desecha las cuestiones necias, les dice, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Vea. Entonces, aquí está dando el apóstol bases claras acerca de cuál debe ser el eje y la forma en cómo nosotros debemos de llevar las relaciones. Y las relaciones debemos de basarlas no en un sentido de que yo sé más o que yo soy superior o que yo soy en la verdad. No es con jactancia. Las relaciones que generen deben ser relaciones que generen, que den apertura a ganar amigos, no enemigos. Dice el apóstol, no hagas enemigos. Eso es lo que está tratando de decirle aquí a Timoteo, ¿verdad? Porque dice, esas cosas solo engendran contiendas, o sea, solo hacen enemigos y nosotros no somos llamados a ser enemigos. Desarrollemos relaciones que den apertura para que los demás no cuestionen en nada la fe que profesamos y más bien nuestro testimonio, dice el apóstol, les haga reflexionar y tal vez, dice, lleguen al arrepentimiento, dice. Recuerda lo que el apóstol dice a los romanos, váyase allá a Romanos capítulo 12, porque este es un buen paralelo a esto que estoy ahorita diciéndoles. Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21. Vea lo que dice ahí. Capítulo 12, versículo 20 y 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Sí, pues haciendo eso, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras versiones dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Dice. Y dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vea que entonces somos llamados a desarrollar relaciones saludables. No andar discutiendo con nadie, no andar ganándonos amigos, ni andarnos creyendo que nosotros somos la octava maravilla del mundo o exponiendo los títulos que tenemos para que nos respeten. No, es con el testimonio de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hasta nuestro tono de voz debe de cambiar. Si nuestro tono de voz es un poco mandón, entonces empecemos a bajar y a regular ese tono mandón, ¿verdad? Para que no crean que les estamos ordenando o mandando o queriendo, ¿verdad?, imponer nuestro criterio. Entonces, ¿por qué? Porque la fe no se impone, hermano, no se impone a la fuerza, no se impone como una ideología. La fe no se demanda de quien no la acepta. Simplemente el ser humano está libre de aceptar o rechazar la fe y tenemos que aceptarlo. Nosotros los cristianos somos llamados a dar testimonio con nuestra vida de la fe en Cristo, no a través de esa imposición. Entonces no es como históricamente lo hizo la iglesia, los errores que en su momento cometió la iglesia, ¿verdad? De querer imponer la fe, de querer imponer, ¿verdad?, la fe como el dogma de todos los seres humanos. Porque si así Dios lo hubiera querido, Dios lo hubiera hecho desde un principio. ¿No creen ustedes? Porque si así Dios lo hubiera querido, así lo hubiera hecho. Y Él tiene más poder que nosotros, ¿no cree usted? Para convencernos. Así que, conclusiones. Vea que el tema decía discerniendo entre la verdad y el error. ¿Cómo descubrimos que alguien está en la verdad del Evangelio? Bueno, ya dábamos 5 argumentos de lo que el apóstol le recomienda a Timoteo. No contender sobre palabras, ¿verdad? Recuérdales que no contiendan sobre palabras. La fe no consiste solo en palabras. Conoce bien la palabra y la usa bien, ¿verdad? Conoce bien la palabra, el segundo argumento. Tercero, no da lugar a discusiones sobre doctrinas que profanan la palabra de Dios. Cuarto, no dar lugar al pecado, huye de las pasiones. Y quinto, desarrolla relaciones saludables. Hermanos, nosotros vamos a ir desarrollando el discernimiento a medida que nosotros
nos vamos consagrando al Señor y vamos practicando la palabra del Señor, vamos viviéndola, vamos encarnándola y vamos sujetándonos a ella. Por eso es que el escritor a los Hebreos, váyase allá a Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14, dice ahí, Hebreos 5, 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Oiga, pero el alimento sólido, escuche para quién es la revelación más allá, ¿verdad? De la palabra. ¿Quién puede entender mejor la palabra? Eso es lo que está diciendo aquí en Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en otras palabras, es para aquellos que viven, ¿verdad? Y pueden guardarse en obediencia a lo que han aprendido. Entonces, nosotros, hermanos, esa es la manera en que vamos a ir creciendo en el discernimiento. ¿Cómo vamos a descubrir que alguien está en la verdad o en el error? Bueno, por los frutos se conocerán, dice el Señor, ¿verdad? El testimonio cristiano es veraz y un corazón que ha hecho a Cristo como su Señor y Salvador, dice que no anda discutiendo ahí con nadie, que no anda queriendo convencer a la fuerza a nadie, ¿verdad? Que tampoco le da lugar al pecado, más bien se aparta, huye de las pasiones, desarrolla relaciones saludables, ¿verdad? Entonces, ese es el argumento, esa es la estrategia que el apóstol está aquí proponiendo a Timoteo y ahora a todos nosotros. ¿Qué le parece, hermano? ¿Podemos discernir entre la verdad y el error? Bueno, roguemos a Dios que nos ayude en esto y démosle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida y que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor, hermano. Padre que estás en los cielos, en esta noche queremos darte gracias, Dios, porque a la luz de tu palabra podemos encontrar la revelación de tu voluntad para nosotros. Podemos encontrar qué es lo que tú pides de nosotros, Señor, y cuál debe ser nuestra conducta, nuestro estilo de vida y nuestro proceder en el mundo, Señor. Señor, ayúdanos, porque nos has llamado a ser luz. Nos has llamado, Señor, a ser sal en esta tierra. Padre, llénanos del poder de tu Espíritu Santo, para que así podamos dar ese testimonio veraz de que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tus hijos alrededor del mundo, Padre, y ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, Señor, en el camino de la verdad que está en ti, Señor. Gracias una vez más. Te alabamos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nuestra hermana María Lidia sigue con nosotros. Gracias, pastor, por esta preciosa palabra. Damos gracias a Dios porque Él siempre nos habla y Él siempre quiere que nosotros como sus hijos estemos atentos a lo que tiene preparado para nosotros. Hermanos, como les decía al inicio de la transmisión, en este 31 de octubre celebramos la Iglesia Protestante, la Reforma. El mundo celebra la oscuridad con esas fiestas de Halloween, pero nosotros celebramos la luz que recibimos a través de Jesucristo. Así es que Escuela Dominical, a través de nuestra hermana Daniela, les tiene un reto a cada uno de ustedes, miembros de la Iglesia del Nazareno de San Isidro de Heredia, también aquellos que nos quieran acompañar, que nos están viendo y que quizás son de la Iglesia del Nazareno de otro lugar o pertenecen a otra iglesia, a otra denominación, pueden hacerlo. ¿Y cuál es ese reto? Es de que nosotros hagamos un cartel en celebración al Día de la Reforma y lo peguemos en la puerta de nuestra casa. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que puede ser. Usted puede poner eso. Yo sí celebro el 31 de octubre. Feliz Día de la Reforma. Puede poner eso únicamente en un cartel, en una cartulina,
si usted le quiere poner dibujitos, le quiere poner florecitas, si usted le quiere poner, dibujar una Biblia, si usted quiere poner la foto de la iglesia, si usted, pero vamos a celebrar el día de la Reforma Protestante. Vamos a celebrar que Dios, a través de esos postulados que fueron pegados en esas puertas de esa catedral, han hecho de que la palabra del Señor se difunda a través del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Así que vaya preparando su cartulina, sus lápices de colores, sus crayolas. Usted le toma una foto y la sube al perfil de la iglesia. Le toma la foto ahí donde usted lo pegue en la puerta y lo sube al perfil de la iglesia. Así es que, hermanos, vayamos haciendo nuestro cartel en celebración del Día de la Reforma. Si usted se mete a Facebook, al internet, usted puede encontrar muchas frases acerca de la Reforma. Así es que usted entre ahí y ponga ahí frases para celebrar la Reforma y le van a salir un montón. Y aproveche eso para que podamos seguir difundiendo y llevando las buenas nuevas de salvación, que es a lo que fuimos llamados. ¿Ok, hermanos? Entonces, ese es el reto de parte de Escuela Dominical. Hacerlo, pegarlo en la puerta y tomar una foto y subirla al perfil, a la cuenta de Facebook de la Iglesia del Nazareno de San Isidro de Heredia. Están todos invitados. Amigos, si usted quiere hacerlo, también hágalo. Es bienvenido a unirse a esta campaña para celebrar el Día de la Reforma. Así que nuestra hermana Higdel nos estará dando los anuncios para esta semana, así que le doy el espacio a nuestra hermana. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Señor bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y pues como todos los jueves les vengo a invitar a las próximas actividades de este fin de semana, que será el sábado. Tendremos y continuamos con actividades jóvenes a las 5:30 de la tarde con el tema La historia de tu vida. Solamente se estará haciendo la actividad por Zoom y pues lamentablemente no se va a poder hacer transmisión por Facebook, pero sí estaremos por Zoom, así que si usted quiere unirse, comente o entre a la página JNI San Isidro de Heredia y ahí podrá enviarnos mensaje, y si usted ocupa o necesita unirse a esta actividad, entonces con mucho gusto le estaremos enviando el link. A las 5:30 de la tarde el sábado. Y el domingo a las 10 de la mañana se está haciendo transmisión por Facebook, pero también se puede asistir al templo antes de las 10 de la mañana para poder dar inicio a las 10 de la mañana. Entonces, así que están todos cordialmente invitados para el domingo, un momento donde se comparte la palabra del Señor, alabanza y sobre todo poder vernos. No nos podemos abrazar, no nos podemos saludar de muy cerca, pero aunque sea nos podemos ver personalmente. Y la próxima semana, si Dios así nos lo permite, pues continuamos con las transmisiones del día martes y del día jueves, siempre a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Higdel, por esos anuncios, hermanos. Les instamos, les animamos a que nos congreguemos en nuestro templo y que podamos juntos celebrar el Día del Señor, porque el domingo es el Día del Señor. Voy a pedir a nuestros hermanos que están acompañándonos a través de el Zoom, que abran sus micrófonos, puedan abrir sus cámaras para que podamos saludar a nuestros hermanos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook. Saludos, bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Nos vemos el domingo. Buenos días.